Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Recuerda que si quieres hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube o la página de Facebook de Fotograma 24. Y bueno, en esta ocasión lo que Huberto Góez Acevedo nos comenta es lo siguiente: ¿es necesario un subwoofer que baje de 20 Hz? Porque en el cine que me gusta tanto el subwoofer se siente increíble y me da la impresión que baja mucho más de 20 Hz. Yo creo que realmente les sorprenderá la respuesta a esta pregunta. Normalmente tenemos el concepto de que el cine en casa intenta emular lo que está en la sala de cine, y en gran parte pues es el caso. Pero hay ciertas cosas en las que un cine en casa termina superando a una sala de cine comercial. Y una de esas cosas es el subwoofer. El subwoofer en una sala de cine normalmente, y esto les va a sorprender, normalmente llega más o menos por ahí de 35 Hz e incluso hay muchos cines que solamente llega a bajar hasta 40 Hz. Por otro lado, en una sala de cine en casa es muy común encontrar subwoofers que llegan a bajar hasta los 20 Hz e incluso hay algunos que pueden llegar hasta los 10 Hz. ¿Hay una gran diferencia entre ambas experiencias? Pues yo diría que sí hay una gran diferencia, pero tiene que ver con cómo está hecha una mezcla. Mientras que nosotros, si vemos un Blu-ray 4K con una mezcla en Dolby Atmos, y digamos que es algo así como Kong Skull Island, en el caso del Blu-ray 4K en la mezcla de Dolby Atmos, termina teniendo frecuencias que bajan un poquito más de 20 Hz. Pero si nosotros vamos al cine, esa mezcla pues no bajaba de esos 35 Hz. Bueno, dependiendo el formato de sala, y ahorita vamos a abordar eso. Pero bueno, eso es bastante impresionante porque muchas veces nosotros podemos ir a una sala de cine y sentimos el grave perfectamente, y es porque la mezcla está diseñada para una sala de cine donde el subwoofer no va a bajar tanto. Pero muchas veces cuando tenemos una mezcla como el caso de Kong Skull Island en una sala de proyección casera, resulta que si no tienes un subwoofer que llegue a 20 Hz, hay parte del sonido que no se termina sintiendo. Por ejemplo, yo recuerdo que en algún punto tuve un subwoofer Velodyne y pues ese subwoofer llegaba a 35 Hz y pues había varias películas donde simplemente no había frecuencias graves. Y esas frecuencias graves resultaba que estaban en unos hertz más abajo, que es el caso de Kong Skull Island, por ejemplo. En Kong Skull Island, si tú la reproduces con un subwoofer de cine en casa que llega a 35 o 40 Hz, vas a sentir que hay un vacío en las pisadas, en las explosiones. Pero si tienes un subwoofer que llega al menos a 20 Hz, te vas a dar cuenta que la habitación comienza a vibrar. Y eso es lo importante de las distintas notas de un grave. Les voy a describir a grandes rasgos lo que ustedes van a poder presenciar dependiendo de la frecuencia de los sonidos graves. De 16 Hz hacia abajo, definitivamente es un sonido que no van a escuchar para absolutamente nada. Si hay cosas sueltas en su habitación, pues la vibración podría causar algún tipo de sonido, pero tal cual los 16 Hz hacia abajo no van a crear sonido que podamos percibir. Lo que podemos llegar a percibir es la vibración de muros, de techos, de piso, y todo eso va a crear una reacción en nuestro cuerpo. Normalmente cuando hablamos de frecuencias infrasónicas, hablamos de algo que le llaman la frecuencia del miedo. Y muchas películas de terror, por ejemplo, utilizan esas frecuencias para que cuando estás viendo una película sientas algo, una tensión, una sensación extraña en la habitación. Y es un método bastante efectivo para causarle miedo a la audiencia. Ahora, esto solamente sucede en un cine en casa. Como les dije, en una sala comercial, pues es bastante raro que un subwoofer llegue a 20 Hz. Pero bueno, esa es la frecuencia, digamos, del miedo. Es una frecuencia
que nada más se siente. Luego de 16 a más o menos 22 Hz van a sentir una vibración en los pies y nuevamente suele haber una reacción por parte de nuestro cuerpo a ese tipo de frecuencias. Aquí la diferencia es que sí es mucho más notoria. Cuando estamos en la frecuencia de 16 Hz hacia abajo es bastante difícil de percibirla realmente. Lo que sucede ahí es más como una sensación. Hay algo que está sucediendo en el cuerpo y es lo que nos hace sentir incómodos. De 16 Hz a 22 es algo mucho más tangible. Es bastante evidente que es parte de los subwoofers, pero igualmente se siente como un temblor, se siente que algo está sucediendo en la habitación que no necesariamente va a ser cómodo. Se va a sentir extraño, se va a sentir potente y se va a sentir mucho más visceral. Esa es la palabra, se va a sentir visceral. Normalmente si hay un disparo y ese disparo llega por ahí de los 20 Hz, o sea, el disparo pues normalmente es agudo, pero hay una parte, un segmento grave de ese disparo, pues vas a sentir ese como golpe en los asientos, vas a asustarte porque pues sí se escucha el disparo agudo, pero al mismo tiempo el subwoofer te va a hacer sentir como un impacto. Entonces esos 20 Hz de 16 a 22 Hz más o menos es una frecuencia bastante importante en gran parte de las películas. Por ejemplo, con Godzilla te hace sentir las pisadas. En Kong Skull Island igualmente sientes que empieza a haber como un temblor, empieza a haber como un terremoto. Y en el caso de Halloween Kills se utiliza como un cierto sustituto a esos jumpscares. En lugar de nada más ponerte el sonido fuerte y que saltes, también se acompaña de frecuencias ultra graves y hace que la reacción de tu cuerpo sea de mayor terror. Pero normalmente la descripción sería que las cosas empiezan a vibrar bajo tus pies, los vellitos se erizan. Y luego tenemos las frecuencias de 22 a más o menos 40 Hz. En ese tipo de frecuencias van a sentir algo en las entrañas, ya no lo van a sentir en el piso, se siente más o menos a la altura del estómago y es una sensación mucho más, digamos entre comillas, placentera, no al 100%, pero pues ya empiezas a sentir que es el sonido. No estás solamente teniendo sensaciones que no estás escuchando, sino que ya sientes que forma parte del sistema de audio. Ya después tenemos de 40 a más o menos 70 Hz. Y ya ahí es cuando comienza a sentirse un impacto en el pecho. Ese tipo de grave es el que normalmente la mayor parte de gente busca en su sistema de sonido, que cuando haya un disparo, que cuando haya una pisada, lo sienta en el pecho. Normalmente en las salas de cine es esa sensación la que nos da, sentimos las cosas en el pecho y eso le gusta mucho a la gente. Y al contrario de lo que la mayor gente piensa, no es una frecuencia ultra baja, sino es una frecuencia bastante alta. Y es una frecuencia bastante sencilla de conseguir. Ahora, el problema es que mucha gente, al mismo tiempo los que sí saben cómo conseguir esa vibración en el pecho, pues piensan que todo el sonido grave debe de escucharse y debe de sentirse siempre en esa sección, en el pecho, y no es el caso. En el sonido grave queremos tener las distintas notas, queremos poder conseguir esa vibración en el pecho cuando es necesaria, pero al mismo tiempo tener estas frecuencias del miedo, estas frecuencias ultra graves, estos pequeños temblores, para que se vuelva una experiencia mucho más envolvente. Y bueno, ya después tenemos de 70 Hz a 120 Hz más o menos. Y es ahí donde tenemos un grave táctil, es como más exacto, es como más preciso. Para ayudarme a describirlo mejor voy a utilizar los controles de los videojuegos. Antes teníamos la vibración tradicional, el control vibraba y se sentía como genérico, simplemente vibraba. Ahora con los nuevos controles pues tenemos, por ejemplo en el PlayStation 5 o en el Switch, tenemos este tipo de vibración que por ejemplo Nintendo le llama Rumble HD.
y entonces puedes, por ejemplo, había un demo en el que agarrabas el control, lo agitabas y podías saber cuántos cubitos de hielo había dentro. Ese tipo de vibración es el tipo de vibración de frecuencias mucho más altas, porque es mucho más precisa, es como más táctil y al mismo tiempo mucho más direccional. Entonces, pues ese tipo de frecuencia ayuda a complementar, por ejemplo, esa vibración en el pecho. Entonces, pues tenemos todo este tipo de frecuencias que tienen distintos efectos en nuestro cuerpo. Eso es para una sala de cine en casa. Pero por otro lado, una sala de cine, como les dije anteriormente, normalmente el subwoofer, ya una gran sala de cine, logra alcanzar hasta 25 Hz. ¿Y por qué sucede esto? Yo diría que normalmente en el 99% de los casos de las salas de cine allá afuera, el subwoofer solamente logra reproducir en términos reales. Tal vez en las especificaciones diga 20 Hz, pero ya en términos reales en la sala de cine logra más o menos llegar a 30 Hz. ¿Y por qué sucede esto? Esto sucede por el tamaño de la habitación. Mientras una sala de cine en casa normalmente es de pequeña a mediana, pues ahí un subwoofer puede tener una gran ganancia. Eso significa que la habitación refuerza las frecuencias que son más graves y por lo tanto es más sencillo alcanzar esas frecuencias que están por abajo de los 20 Hz. Ya les he platicado en videos pasados acerca de subwoofers sellados versus subwoofers ventilados. Normalmente los subwoofers ventilados se recomiendan para salas grandes. ¿Por qué? Porque al tener la salida de aire va a reforzar todavía más las frecuencias más profundas. ¿Eso qué te va a permitir? Pues que en una sala donde no va a haber demasiado reforzamiento de las frecuencias ultra graves, el subwoofer por sí solo va a poder crear esas frecuencias que son demasiado profundas, digamos por ahí de 20 Hz. Pero por otro lado, si tú tienes una sala de cine en casa que es mucho más pequeña, a ti lo que te conviene es tener un subwoofer sellado. Porque sí, efectivamente, el subwoofer ventilado va a alcanzar las frecuencias graves a mayor volumen. Pero digamos que llega a 20 Hz y de pronto baja de golpe y ya no reproduce nada por ahí de los 18, 17 Hz. Simplemente baja y desaparece el sonido. Por otro lado, un subwoofer sellado lo que va a hacer es, por ejemplo, llegar tal vez a 30 Hz, pero de ahí empieza a bajar lentamente. Tal vez no llegue a 20 Hz con la misma cantidad de volumen que el subwoofer ventilado, pero lo que sí va a hacer es que su bajada va a ser mucho más lenta. Digamos que a partir de 25 Hz empieza a bajar el volumen del subwoofer sellado, pero el sonido de ese subwoofer va a seguir siendo perceptible tal vez hasta los 15, 14 Hz. Y no importa esa bajada de volumen en una habitación pequeña, porque la habitación pequeña, como les dije hace algunos momentos, va a reforzar las frecuencias mucho más graves. Entonces lo que va a suceder con el subwoofer sellado, que va bajando el volumen mucho más temprano, lo que va a suceder es que el volumen de esas frecuencias ultra graves va a aumentar. Y entonces ya la percepción real en la habitación es que tienes un subwoofer plano seguramente hasta 16, 15 Hz. Entonces estás llegando mucho más profundo y al mismo volumen de una buena calibración. Con un subwoofer ventilado, por ejemplo, es lo que les decía, que puedes alcanzar 20 Hz a un gran volumen, pero muchas veces después de una calibración pues no queremos ese gran volumen a los 20 Hz. Entonces queremos aplanar la frecuencia. Entonces en ese caso lo que más te conviene es un subwoofer sellado. Ahora en una sala de cine, pues al ser una habitación sumamente grande, para lograr alcanzar altos volúmenes a 20 Hz, necesitaríamos muchísima potencia, necesitaríamos conos que fueran muy resistentes y además que fueran subwoofers sumamente grandes y que no fueran uno, sino que fueran 3 o 4. Entonces es mucho más complicado llegar a los 20 Hz en una sala de cine. Por eso tradicionalmente una sala promedio anda por ahí de los 30 Hz.
Ya una sala, digamos, un poquito más avanzada, podría llegar a los 25 Hz. Y hasta donde yo sé, el único tipo de sala que logra alcanzar 20 Hz es una sala IMAX. Aún así, solamente sucede con algunas películas, no suele suceder tradicionalmente. Pero una sala IMAX sí logra alcanzar los 20 Hz. Entonces, recuerden, esa sensación que a mucha gente le gusta, que es ese golpe en el pecho de un sonido grave, normalmente se encuentra en las frecuencias un poquito más altas. Como les dije, tal vez de por ahí 40 a 70 Hz y de 70 a 120 Hz. Uno pensaría que ese golpe en el pecho está en las frecuencias ultra graves, cuando en realidad está en las frecuencias mucho más altas. Por eso cuando ustedes van a un concierto o van a una presentación al aire libre, se escuchan los subwoofers y se siente todo el tiempo en el pecho, todo el tiempo en el pecho. Y uno dice, wow, este es el tipo de subwoofer que yo quiero en mi casa. Pero no es el caso. Esos subwoofers, al estar al aire libre, pues solamente pueden reproducir su frecuencia nativa. Y normalmente donde tienen mayor volumen es en esas frecuencias que sí son graves, pero son frecuencias graves un poquito más altas. Y por eso las sienten en el pecho. Pero ese tipo de subwoofers, por ejemplo, es bastante raro que vayan a llegar a 20 Hz ya en locación. Tal vez, como les dije, el subwoofer en papel diga que llega a 20 Hz, pero en un ambiente totalmente abierto es bastante complicado que vaya a llegar a 20 Hz a un volumen decente. ¿Por qué? Porque no tiene reforzamiento de ninguna superficie. Y bueno, pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube o la página de Facebook de Fotograma 24. Soy David Arce y nos vemos la próxima.